Se puede ver la pantalla de la presentación que estoy mostrando para la ley de Ampere. Muchas gracias. Entonces, continuamos con el desarrollo del capítulo 2, campo magnético creado por un elemento de cociente. Y en esta clase vamos a estudiar la ley de Ampere. Como introducción, directamente para la ley de Ampere vamos a citar la ley de Ampere como tal, ¿ya? Y la ley de Ampere me indica lo siguiente. Dice, si yo tengo un conductor cualquiera, solo con fines didácticos, voy a considerar este conductor rectilíneo, un conductor cualquiera que transporte una corriente I, puede ser cualquier conductor, de cualquier forma, no solamente rectilíneo, por si acaso. Entonces, en este conductor, si tenemos este conductor que transporta una corriente I de izquierda a derecha, debemos determinar un camino, una curva, un camino cerrado que encierre al conductor. Esta corriente I debe ser la corriente que pasa a través del área encerrada por este camino C. Y para esta figura, la ley de Ampere indica lo siguiente. La circulación del campo magnético B alrededor de este camino cerrado. Esta circulación, como sabemos, si tenemos un conductor, alrededor de ese conductor, con la regla de la mano derecha, podemos determinar ese sentido de circulación de campo magnético. Va a ser igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente que pasa a través de un área encerrada por C. Vuelvo a reiterar. Esta es la ecuación que se conoce como la ley de Ampere e indica lo siguiente. La circulación de campo magnético B alrededor de un camino cerrado C es igual a mu sub 0 por I, donde esa corriente I es la corriente que pasa a través de un área encerrada por C. Podemos tratar de interpretar con más detalle esta ecuación de la siguiente forma. El lado izquierdo de la ley de Ampere vamos a interpretarlo de la siguiente forma. Circulación de campo magnético B alrededor de una curva cerrada C. Así tenemos que interpretar. Va a ser igual a mu sub 0 por I, donde la corriente I en esta ecuación es corriente que pasa a través de un área encerrada por C. De esta forma vamos a interpretar la ley de Ampere y vamos a continuación mostrar la aplicación de esta ecuación. ¿Cómo utilizamos para calcular el campo magnético para distintos ejemplos? Por si acaso, este es el punto importante. Esta corriente I es la corriente que pasa a través de un área encerrada C, y esta curva C son curvas que nosotros tenemos que generar. Se recomienda el uso de la ley de Ampere para casos en los cuales existe un cierto grado de simetría. Para problemas donde no existe un grado de simetría, entonces se recomienda utilizar la ley de Biot y Savart. Si no hay un grado de simetría, es mejor utilizar la ley de Biot y Savart porque la ley de Ampere se vuelve más compleja y en algunos casos imposible de resolver. Para mostrar esta segunda parte de corriente que pasa a través de un área encerrada por C, mostramos los siguientes casos. Si tenemos, digamos, un conductor que transporta una corriente de 5 amperios y esta corriente está saliendo del plano de la presentación que ustedes están viendo, en el primer caso. Luego tenemos acá un conductor que es donde la corriente está entrando en el plano de la presentación en forma perpendicular y es de 3 amperios, en el primer caso era 5 amperios. En el tercer caso, una corriente de 2 amperios está saliendo, igual de un conductor, ahí tenemos conductores. Y para estos conductores podemos generar caminos cerrados para que a través de un área encerrada por esos caminos podamos determinar curvas cerradas, ¿no? Para aplicar la ley de Ampere. Entonces diríamos lo siguiente. Si genero la curva C1, al aplicar la ley de Ampere diría circulación de B alrededor del campo magnético B alrededor de este camino cerrado C tiene que ser igual a mu sub 0 por I,
La corriente encesada, la corriente que pasa a través de un área encesada por C, en este caso sería 5 amperios, mu sub 0 por 5. Pero puedo generar distintas curvas, las curvas que yo desee, ¿no? Por ejemplo, si genero la curva C2, entonces diría integral alrededor de la curva C2, o sea, la circulación alrededor de C2 del campo magnético ahora generado por estas dos corrientes, sería igual a mu sub 0 por I, la corriente neta que pasa a través de un área encerrada por C. En este caso sería 5 menos 3, 2 amperios. Puedo generar otra curva, esta curva cuadrada, digamos, ¿no? Entonces, si aplico la ley de Ampere ahora para esta curva cesada, la corriente neta que tendría sería igual a 4 amperios, ¿no? Aquí tendría 7 menos 3, 4. Entonces, tengo 5, 6, aquí vamos a arreglar, esto sería 4, ¿no? 5 más 2, 7 menos 3, 4. Entonces aquí le vamos a poner 4, por si acaso, ¿no? Entonces esa sería la forma como voy a aplicar mi ley de Ampere, pero esto es solo una parte donde se muestra cómo considero las corrientes, pero con los ejemplos vamos a mostrar más cómo voy a utilizar esta ecuación para aplicarlo en mis ejercicios. Entonces, la clase de hoy vamos a mostrar cómo usar esta ecuación, ¿sí?, con ejemplos. Entonces, a continuación voy a dejar de compartir la pantalla de mi computadora, solo para la parte de introducción he utilizado, y voy a compartir la pantalla de mi tablet. Ingeniero, disculpe, Sí, ¿podría mantenerlo ahí un minuto, por favor? ya, se Para... los voy a dejar un minuto mientras alisto mi tablet. Pueden tomar sus apuntes o tomarle una captura. Durante un minuto lo voy a dejar ahí mi presentación, ¿ya? Bueno, puedo continuar. Voy a compartir la pantalla de mi tablet. Ya han terminado de tomar apuntes. Sí, Inge, puede continuar. Sí, Inge. Muchas gracias. Bueno,
ahora se plantea la aplicación de la ley de Ampère para dos ejemplos que hemos considerado para el capítulo de la ley de Biot y Savart. Entonces, vamos a considerar el ejemplo 1, calcular el campo magnético en el punto P alrededor de un conductor de longitud infinita. Vamos a suponer acá que L tiende a infinito. Un conductor de longitud infinita. Entonces, para ese caso me piden calcular el campo magnético a una distancia A medida en forma perpendicular, como se muestra en la gráfica. Entonces, para esto, recordaremos y escribiremos la ley de Ampère para tenerlo en la mente, ¿no? Voy a escribir, la ley de Ampère indicaba que circulación alrededor de un camino cerrado C de B escalarmente dl es igual a mu sub 0 por I, donde I es la corriente que pasa a través de un área encerrada por C. Entonces, para aplicar esta ecuación, primero vamos a evaluar el lado izquierdo de la ecuación, luego el lado derecho. Vamos a adecuar a nuestro problema. Entonces, vamos a generar un camino cerrado. En este caso, el camino cerrado va a ser una circunferencia que encierra al conductor. Entonces, ese camino cerrado que voy a generar va a ser el siguiente. Va a ser ese camino cerrado de radio A. Dibujaré un poquito, con un poquito de perspectiva, tal vez, para que se note mejor. Así, ¿no? Ese es mi camino cerrado y este tiene un radio igual a A. ¿Ya? Una circunferencia de radio igual a A. Este va a ser mi camino cerrado C. Entonces, el grado de simetría que conozco, tengo que conocer un grado de simetría, ¿no? Sé que alrededor de un conductor de longitud infinita va a estar circulando el campo magnético. Si construyo una curva de ese tipo, el campo magnético, en este caso por la regla de la mano derecha, tendría el siguiente sentido, ¿no? Aquí vamos a tener B. Va a estar circulando así, ¿no? Entonces, considerando ese grado de simetría, vamos a decir, entonces voy a plantear la ley de Ampère. Pues puedo anotar en primera instancia la ley de Ampère como tal, como está en esa parte, en la parte superior, la circulación alrededor de un camino cerrado de B escalarmente dl es igual a mu sub 0 por I, y adecuarlo a mi problema, ¿no? Ya he identificado al campo magnético, a este primer elemento, está acá, está circulando. Ahora identifico el elemento dl, voy a integrar en el mismo sentido en el cual está circulando las líneas de campo magnético. ¿Qué quiere decir? Que los elementos dl van a ser paralelos a el campo magnético B. ¿Qué quiere decir? Aquí dl sería este elemento, dl. Acá dl sería este elemento, aquí voy a poner dl, también tangente a la trayectoria circular, acá este sería el elemento dl. Entonces, todos los elementos dl van a ser paralelos a el campo magnético. Entonces lo adecuo y voy a decir integral alrededor de un camino cerrado C. Este producto escalar lo evalúo como B, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, porque el ángulo entre DL y B alrededor del camino cerrado siempre va a ser 0 grados. Esto va a ser igual a mu sub 0 por I. I va a ser la corriente que pasa a través de un área encerrada por C.
Y en esta ecuación, voy a decir esto va a ser igual a 1. Además, B es constante alrededor de ese camino cesado, entonces sale de la integral y tendríamos acá que B por circulación de dl va a ser igual a mu sub 0 por I. Y en esta ecuación, la circulación, voy a escribir mejor, esta integral, la circulación de dl es la sumatoria de todos los elementos dl alrededor de ese camino cerrado, sería igual al perímetro de la trayectoria circular. Por lo tanto, esto sería igual a 2pi por r, en este caso A, ¿no? El radio de la trayectoria circular que he construido. Porque esa trayectoria circular tiene que pasar por P, que es a una distancia A. Y de esta ecuación puedo despejar el campo magnético B. B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. Ya tendría la respuesta. Este sería el campo magnético alrededor de un conductor de longitud infinita. B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. Solo para verificar voy a revisar mis resultados anteriores. Voy a volver, no se preocupen, a la página. Entonces voy a ver en mi primer ejemplo, acá. Si observan este primer ejemplo, acá hemos calculado el campo magnético para un conductor de longitud infinita. En esa parte, el último resultado. B era igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A, siendo A la distancia desde el conductor al punto P medido de forma perpendicular. Pero esta ecuación lo hemos deducido después de aplicar las integrales para la ley de Biot y Savart. Por lo tanto, decimos acá, hemos determinado la misma ecuación, pero con 3 o 2 pasos sencillos, ¿no? Vamos a volver al ejemplo acá, ¿no? Entonces, aplicando la ley de Ampère, hemos determinado la solución para ese problema, pero de forma más rápida. ¿Cuál es el grado de simetría? Que el campo magnético a una distancia A es constante, ¿no? Y tiene un módulo constante. Entonces, ese es el grado de simetría que me ayuda a resolver el problema para la ley de Ampère. Consultas. ¿No hay consultas? ¿Puedo continuar? Ingeniero, ¿en qué casos dijo que podemos aplicar la ley de Ampère? ¿Es más favorable aplicar? Cuando se conoce algo del problema y en ciertos lugares el campo magnético es constante, en particular en los lugares donde voy a generar la trayectoria cerrada. Ese sería el grado de simetría. Se dice que es bueno utilizar la ley de Ampère. Voy a obtener una respuesta más rápida que con la ley de Biot y Savart cuando el problema tiene un cierto grado de simetría. Cierto grado de simetría quiere decir, en este caso, para este ejemplo, por ejemplo, el campo magnético B alrededor de una trayectoria circular es constante en módulo, ¿no? Y está ahí dando vueltas, como hemos deducido, ¿no?, en los ejemplos anteriores. Entonces, ese es el grado de simetría. Por ejemplo, ahora vamos a plantear la solución para este ejemplo 2, donde voy a calcular el campo magnético B en el interior de un solenoide ideal. ¿Recuerdan? Solenoide ideal era un solenoide donde se cumple la siguiente condición. L es mucho mayor que R, ¿no? Si L es mucho mayor que R, hemos determinado el campo magnético en el centro. Y además se considera para un solenoide ideal que el campo magnético en el núcleo del solenoide es constante, por si acaso. Entonces, para un solenoide ideal, el campo magnético en su núcleo es constante.
solo para un solenoide ideal se considera de esa forma. Entonces, para plantear mi problema, voy a hacer la gráfica la gráfica del solenoide considerando un corte transversal. Por lo tanto, como hemos realizado la clase anterior, vamos a decir, entonces, si considerando esta figura, y voy a suponer que esta es el corte transversal, por lo tanto en la parte superior tengo conductores que van a estar saliendo rápidamente. Estos son los conductores de la parte superior. Luego tendría conductores en la parte inferior. La corriente en la parte superior está saliendo, aquí esto es I. Y en la parte inferior la corriente está entrando, esta es la corriente I. Esa sería, entonces, corriente I. Ahora, a continuación, voy a generar un camino cerrado. Solo con fines didácticos, este texto me lo voy a subir un poquito más arriba. Ahí. Entonces, el camino cerrado que voy a generar además, este conductor, voy a considerar las variables que me interesan. Tiene n vueltas, aquí voy a anotar. N vueltas, y la longitud es L, ¿no? Entonces, esos datos más me anotaré, posteriormente voy a utilizar. Esta longitud es L. ¿Ya? Con esos datos voy a construir ahora mi camino cerrado, y el camino cerrado sería el siguiente. Voy a bajarlo un poquito más mi gráfica por acá. Todo esto con fines didácticos. Entonces, el camino cerrado que voy a generar es el siguiente. Perdón. Voy a borrar porque no me deja construir mi camino cerrado. Sé que existen n vueltas. Aquí voy a poner I, por si acaso, en un extremo. Entonces, el camino cerrado que voy a construir es el siguiente. Presten atención, por favor. Ese camino cerrado debería de tener un largo L y un ancho, no importa, ¿ya? El ancho, pero ahí para que se sobrepongan las gráficas es un poquito más grande que L, esa gráfica, ese camino cerrado que estoy considerando, y el camino cerrado va a ser ese rectángulo. Esta sería mi camino cerrado que voy a considerar para la ley de Ampère, C, y voy a completarlo siguiendo los trazos de L1, L2, L3 y L4. La curva cerrada C se completa con L1 más L2 más L3 más L4, por si acaso. Entonces voy a plantear la ley de Ampère y voy a decir, la ley de Ampère indica circulación de B alrededor de un camino cerrado C es igual a mu por I. Siendo I, acá voy a poner I total. Siendo I total, la corriente que pasa a través de un área encerrada por C. Entonces, ahora voy a decir, ¿no? Voy a adecuar, ese va a ser mi camino cerrado. Entonces, voy a adecuar esta ecuación a mi problema y voy a decir, circulación alrededor del camino cerrado C de B escalarmente de L. Primero voy a interpretar el lado derecho de esta ecuación. Esto es mu sub 0.
Entonces será igual a mu sub 0 por I total. Pero I total es la cociente que pasa a través de una área encerrada por C. El área encerrada es esta. El área encerrada por C. Esta sería el área. Entonces, a través de esa área pasa ¿cuánto de cociente? N veces I. Por eso acá voy a anotar N mayúscula por I. Es la cociente que pasa a través de un área encerrada por C. La curva que he escogido. He interpretado primero la parte izquierda, ahora la parte derecha de la ecuación. Esa curva cerrada yo puedo integrarlo considerando los trazos L1, L2, L3, L4, que son los lados de ese rectángulo. Entonces voy a decir integral alrededor del camino cerrado C va a ser igual a integral alrededor de L1 de B escalarmente de L más integral alrededor de L2 de B escalarmente de L más integral alrededor de L3 de B escalarmente de L más integral alrededor de L3 de B escalarmente de L esto tiene que ser L4 acá esto tiene que ser igual a mu sub 0 por N por I. Ahora, para un solenoide ideal, se supone que existe campo magnético solo en el centro del solenoide y no existe campo magnético fuera del solenoide. Entonces voy a graficar acá las líneas de campo magnético. Una línea de campo magnético. Esa línea. Y el campo magnético existe solo supuestamente en el interior del solenoide. Para un solenoide ideal se considera, ese es el grado de simetría acá. El campo magnético solo existe por dentro y por fuera no existe. ¿Qué quiere decir? En los trazos L2, L3 y L4 el campo magnético es nulo. Entonces en mi integral acá en L2 B es 0, se anula esa integral. En L3 B es 0, se anula esa parte de la integral. En L4 B es 0, se anula esa integral porque no existe campo magnético fuera del solenoide. Ese es el grado de simetría para este caso. Entonces, y solo existe en el trazo L1. Y además en el trazo L1, acá en este segmento, en el trazo de L1, el campo magnético B y DL van a ser paralelos. Entonces, en ese trazo, aquí voy a dibujar, DL va a estar así, ¿no? Serían los elementos DL, ¿no? Así sucesivamente. Tengo que sumar esos elementos DL que van a ser paralelos al campo magnético. Por lo tanto, el producto escalar B por DL va a ser igual a B, el producto de los módulos nomás, ¿no? Entonces, continuando, diríamos, acá tendríamos integral alrededor de L1, voy a evaluar ese producto escalar, diríamos módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por coseno de 0 grados, esto va a ser igual a, como el campo magnético es constante en ese trazo L1, entonces sale de la integral. Aquí tendríamos integral alrededor de L1 de DL y esa integral va a ser igual a la longitud L del solenoide porque es el trazo L1 corresponde con la longitud L. Entonces esta integral sería igual a L. Entonces aquí diríamos, y esto tiene que ser igual a mu sub 0 N por I. Entonces acá puedo decir, entonces puedo despejar, el campo magnético B va a ser igual a mu sub 0, voy a acomodar por favor, mu sub 0 N, a continuación les voy a mostrar toda la pantalla,
mu sub 0 n por I dividido entre L. Esa sería mi respuesta, ¿no? Entonces, ahí estoy colocando en un recuadro la solución. Esa sería mi respuesta. Acá recuerden que para el solenoide ideal hemos considerado que n minúscula es igual a n mayúscula sobre L. Entonces el campo magnético B va a ser igual a, con ese cambio, mu sub 0 n minúscula por I. Y esa también sería una respuesta válida que indica lo mismo, ¿no? Si volvemos a las páginas anteriores, para un solenoide ideal, vamos a ver cómo era el cálculo del campo magnético. Aquí habíamos calculado el campo magnético y para un solenoide ideal habíamos indicado acá, solenoide ideal, no, no es esto, este es en el extremo, acá, solenoide ideal, el campo magnético B era igual a mu sub 0 n minúscula por I, o B igual a mu sub 0 número de vueltas por cociente dividido entre L. Si n minúscula es n mayúscula sobre L, entonces tenemos la ecuación en Z cuadro. Si volvemos a nuestro ejemplo, para este caso obtenemos el mismo resultado. Voy a dejarles esa página por un minuto. Mientras ustedes toman apuntes, voy a aceptar sus consultas. Si tuvieran consultas, podemos aclararlos en este momento. Como pueden observar, para el solenoide ideal, hemos determinado rápidamente el campo magnético en el núcleo. ¿Cuál es el grado de simetría? Suponemos que en el núcleo el campo magnético es constante y solo existe en el núcleo. Afuera no existe, supuestamente. Entonces no se preocupen, voy a dejarles ahí con esa pantalla por un minuto en esa página. Un minuto más les voy a dejar, pero si tuvieran consultas, podemos aclarar. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Quería preguntar si las curvas que construimos alrededor del solenoide de las espiras, el área, necesariamente tienen que ser rectangulares. Ya. Claro, en este caso es más fácil, pero en otros casos. Ya. Hay que buscar el grado de simetría. De acuerdo al grado de simetría que se conozca, vamos a escoger la curva cerrada C. Para el primer ejemplo, para este caso, la curva era una curva circular C de radio A, ¿no? Porque alrededor de esa curva C existe campo magnético y las líneas de campo magnético están así. Ven. Y ese campo magnético es constante, ¿no? Debido a que el campo magnético en ese camino cerrado circular es constante, hemos escogido una trayectoria circular. Ahora, para el segundo ejemplo, escogemos una curva rectangular. Esta ya es mi trayectoria cerrada C. ¿Por qué? Porque sé que en el interior que va a corresponder a este segmento, esta parte, el campo magnético ahí es constante en toda esa línea, que le he denominado L1, ¿no? Como sé que en ese trayecto, en esa línea horizontal, va a ser el campo magnético constante, por eso selecciono una trayectoria rectangular. Entonces, mis curvas se van a adecuar a la forma del grado de simetría que me otorgue el problema. Esa sería la respuesta a su pregunta. Gracias, Inge, está claro. Ya.
¿Alguna consulta más mientras terminan de tomar sus apuntes? Bueno, ¿puedo pasar a la siguiente página? Bueno, les voy a dejar un minuto más la página, no se preocupen. Pueden seguir tomando sus apuntes. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Gracias, José. Entonces, continuamos. Sí. Eh, vamos a, vamos a considerar un ejemplo donde por primera vez vamos a observar el uso de la densidad de cociente, ¿ya? Entonces, el ejemplo 3 indica calcular el campo magnético B en función de R. Consideramos un conductor que tiene un conductor sólido de radio R y que transporta una corriente uniforme. Entonces, para este conductor, este es el conductor sólido de radio R, está circulando una corriente I de izquierda a derecha. Y me dicen que la corriente es uniforme. Si me dicen que la corriente es uniforme, entonces la densidad de corriente, que se define como corriente por unidad de área, va a ser constante en todos los puntos dentro del conductor. Este dato va a ser importante. Si me dicen que la corriente es uniforme, entonces J, que es densidad de corriente, que es corriente por unidad de área a través del cual pasa la corriente, va a ser constante. Entonces, si tenemos un conductor de densidad de área R, podría calcular en primera instancia su densidad de corriente J. Entonces, de esta ecuación, el primer cálculo que podría hacer con fines didácticos es calcular J. Como ustedes saben, el área de la circunferencia que voy a considerar, haré un trazo, esto es cálculos previos que estoy realizando, el área de este segmento, de esa parte cilíndrica de radio R, esta área voy a considerar, entonces esa área sería igual a pi por R al cuadrado, tal que la densidad de corriente J lo calcularía de la siguiente forma, ¿no? Corriente I dividido entre pi por R es el radio de esa circunferencia al cuadrado. Entonces, ese va a ser mi valor de J, que va a ser constante en todo el conductor. Y por si acaso, de esta ecuación puedo observar que
cociente va a ser igual a J por A. Y esta va a ser lo podemos considerar como una fórmula, ¿no? Ahí le voy a encerrar en un recuadro para distintos problemas, voy a utilizar esta ecuación. Cociente también es igual a J por A. Esos serían datos que ustedes tendrían que haber conocido, ¿no? Con anterioridad de las otras materias, ¿no? Definición de densidad de cociente J y el cálculo del área, ¿no? Entonces, con esos datos voy a ahora sí plantear la solución de mi problema. Vamos a decir solución. Entonces, voy a considerar primero distancias R, en 2 pasos voy a resolver, distancias R mayores a R mayúscula. Entonces, primero, y voy a decir acá, voy a considerar R mayor a R, para esos casos voy a resolver primero. Entonces, voy a copiar mi conductor, tal como está. Me lo copio acá y voy a aplicar la ley de Ampère, ¿ya? En este caso voy a borrar algunos términos que no me interesan, estas grafiquitas aquí no me interesaba, y voy a hacer que coincida mi curva cerrada C para la ley de Ampère con esta circunferencia. Esa va a ser mi curva C, y sabemos que para este ejemplo el campo magnético va a estar dando vuelta en el siguiente sentido. Ese sería el campo magnético que está dando vueltas ahí. Entonces, para ese campo magnético y esa curva cerrada C, voy a calcular, voy a aplicar la ley de Ampère. ¿Recuerdan? Además, voy a mover mi gráfica, voy a acomodar para tener un poquito más de espacio. Entonces, aquí voy a aplicar y voy a decir, entonces, circulación, la ley de Ampère voy a anotar primero. Esto es igual a mu sub 0 por I, curva cerrada C. Lo voy a adecuar a mi problema. Adecuándolo a mi problema, el campo magnético B va a ser la curva cerrada C ya lo tengo, y la corriente es I. Entonces, tal como está expresada la ecuación nomás, no tendría que realizar ningún cambio para este problema, ¿no? Tengo una corriente I que pasa a través de un área cerrada por C y el campo magnético es B. Entonces, directamente voy a evaluar ese producto escalar y diría integral alrededor de un camino cerrado C, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por coseno de 0 grados, ya no lo voy a anotar, y sé que es coseno de 0 grados igual a 1, entonces esto va a ser igual a mu sub 0 por I. Continúo, si no, puedo seguir. Esta integral, como B es constante alrededor de ese camino cerrado, sale de la integral y esto va a ser igual a integral alrededor de un camino cerrado de dl, y esto sería igual a mu sub 0 por I. Estoy repitiendo el procedimiento que hace un momento he realizado. Y la sumatoria de los elementos de L alrededor de esa circunferencia sería igual al perímetro de esa trayectoria circular. En este caso sería igual a 2pi por R, el radio R que estoy considerando. En este caso, R es mayor a R mayúscula. Entonces, de esta ecuación ya puedo despejar B. B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R. Hasta acá pareciera que no hay mucho nueva información, se parece al ejemplo que hemos resuelto hace un momento, pero no es tanto así, como vamos a observar de los siguientes análisis. Eso sucede para R mayor a R. Pero ahora consideraremos el caso cuando R es menor a R. Entonces, voy a realizar el análisis acá. Voy a decir 2 puntos. Consideraremos el caso en el cual R es menor a R mayúscula.
Entonces voy a copiarme la gráfica del enunciado del problema. Nuevamente, esa es mi gráfica inicial. Voy a borrar algunos elementos que no voy a considerar, perdón. Ahora, dice mi curva cerrada C, tiene que formarlo a una distancia R menor que el radio del conductor, o sea, dentro del conductor. Para eso, voy a generar un trocito dentro del conductor, más pequeño. Entonces voy a dibujar el siguiente esquema. Digamos ese segmento del conductor. Voy a acomodar un poquito mejor con fines didácticos. Entonces ahora ese segmento del conductor voy a considerar, pero en este segmento ya no va a existir una cociente I, sino una parte de la cociente I. Entonces a esta parte voy a borrar y le voy a denominar, voy a decir, en este conductor entonces va a circular una corriente I1. Así le voy a denominar porque ya no estoy considerando todo el conductor. I1, y además mi trayectoria cerrada de radio R ya no va a ser grande, sino ahí nomás va a coincidir junto con R. Entonces voy a borrar todo este trazo que ya era para R mayor a R. Ahora voy a considerar esta trayectoria cerrada. Voy a exagerar un poco con esa gráfica. Aquí, borrar esto. A continuación voy a anotar el radio. Esa es la circunferencia que ahora voy a considerar de radio R. R menor a R. Ese es el radio, ahí no se nota, entonces voy a dibujarlo de la siguiente forma, le voy a poner una flecha y voy a decir, este es el radio R, menor a R. En esa curva cerrada C, ahora voy a integrar. Entonces, al aplicar la ley de Ampère, nuevamente diríamos, circulación alrededor de un camino cerrado, C es igual a mu sub 0 por I. Adecuo este ejemplo a mi problema. Acá, por la regla de la mano derecha, el campo magnético va a estar circulando de esta forma. B. Ese sería el sentido de circulación de B. Y en ese sentido voy a integrar, ¿no? Entonces, voy a adecuar esta ecuación a mi problema, el lado izquierdo primero. Voy a decir, circulación alrededor de un camino cerrado, C, de este producto escalar. Entonces va a ser B, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por seno de 0 grados. La curva cerrada C. Los elementos de L alrededor de esa trayectoria circular con B van a formar un ángulo de 0 grados. Eso va a ser igual a mu sub 0 por I total. Una corriente que pasa a través de un área encerrada por I sería I1. Por C sería I1. Entonces, de esta ecuación, nuevamente, una vez más escribiremos, B sale de la integral alrededor de un camino cerrado C, de DL, esto va a ser igual a mu sub 0 por I1. Entonces, de esta ecuación puedo despejar B, y B va a ser igual a mu sub 0 por I1. La evaluación de esta integral sería igual al perímetro de la trayectoria circular, nuevamente va a ser igual a 2pi por E. Entonces acá vamos a poner 2pi por E. Pareciera que el problema el resultado es similar al caso anterior. No, porque aquí consideramos la corriente I1 y no la corriente I, que no conocemos en un inicio. Entonces vamos a decir acá punto y coma. Voy a determinar la corriente I1 utilizando esta fórmula. I es igual a J por A. Entonces voy a decir I va a ser igual a J por A
pero acá quiero determinar I1, entonces tengo que considerar el área 1. Por lo tanto, I1 va a ser igual a J, ya hemos determinado, era corriente I dividido entre pi por R cuadrado por área 1. El área 1 encerrada, ahora en esa trayectoria circular, va a ser igual a pi por R minúscula al cuadrado. Pi por R minúscula al cuadrado. Y esto sería igual a, vamos a simplificar, pi con pi, y va a ser igual a R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado por I. Ese sería el valor de I1. Por lo tanto, reemplazando, el campo magnético B va a ser igual a mu sub 0 dividido entre 2pi por R minúscula multiplicado por R cuadrado dividido entre R mayúscula al cuadrado por I. De tal forma que el campo magnético B sería igual a, operando, simplificamos R cuadrado con R, entonces observaríamos que B va a ser igual a, en el numerador tendríamos mu sub 0 por I, en el denominador 2pi por R mayúscula al cuadrado por E. Esa sería la ecuación para el cálculo del campo magnético cuando las distancias R están dentro del conductor. Entonces, acá podemos observar lo siguiente. Para el caso I, el campo magnético es proporcional, inversamente proporcional a la distancia, y para el segundo caso, B es directamente proporcional a R. Y algunos autores, para mostrar este aspecto, realizan la gráfica del módulo del campo magnético en función de R. Vamos a hacer esa gráfica a continuación. Para ello, vamos a suponer que tenemos un conductor. Este es el conductor visto de frente. Vamos a suponer que tenemos ahí el conductor visto de frente. Y líneas punteadas vamos a utilizar con fines didácticos, y luego vamos a utilizar una línea que va a pasar por el centro de este conductor, de esta forma, también una línea horizontal, y voy a considerar este eje, el del campo magnético B, y el de la distancia E, el eje horizontal. Entonces, además, estos límites voy a considerar el punto que divide, que limita el conductor como tal. Recuerden que este es un conductor de radio R. Aquí vamos a decir, si este es el centro, entonces que hay una longitud R, ¿no? R mayúscula. Entonces, voy a dibujar el campo magnético. Dice, si R es menor que, el caso 2 sería, si R es menor que R mayúscula, el campo magnético es proporcional a R. Lo calcularíamos con esta ecuación. Entonces, la forma de variación sería en forma proporcional, por lo tanto, variaría de esa forma, ¿no? En este segmento, por si acaso, R es menor a R mayúscula. Y acá tendríamos el segmento R mayor a R mayúscula. Y en este segmento R menor que R mayúscula, aquí en este segmento, el campo magnético B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R cuadrado por R. Es proporcional a R. Y en este segmento, acá, voy a anotar aquí la ecuación, B es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R. Es inversamente proporcional a R. Por lo tanto, va a variar así. Sí, aproximadamente, ¿no? Exageraremos un poquito para que no parezca una recta. Me parece una recta.
Entonces, esa sería la variación. Y en el límite de R, en este punto, tendríamos el campo magnético máximo, que podemos determinarlo por ambas ecuaciones. Va a ser igual a mu sub 0, 2pi sobre R. En este punto, B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por E. Sería el valor de campo magnético máximo. Ese sería el análisis para el ejemplo 3. Consultas. Voy a dejarles con esa página para que tomen sus apuntes por un minuto. Si tuvieran alguna consulta, alguna observación, podemos aclarar. Voy a dejarles con esa página por un minuto para que tomen sus apuntes. Si tuvieran alguna observación, alguna consulta, podemos aclarar. ¿Puedo pasar a la siguiente página? Sí, Inge. Muchas gracias. A continuación vamos a resolver un ejemplo que muchas veces se ha formulado en muchos exámenes, ¿ya? Aunque últimamente no, pero antes era un problema clásico. Tal vez se les ocurre a los docentes formular esa pregunta, ¿ya? Dice, ejemplo 4, para la ley de Ampère, calcular el campo magnético B para un conductor cilíndrico hueco que lleva una corriente I a una distancia R. Entonces, por si acaso, esta es la distancia R, medido desde el centro del conductor, ese conductor sólido, al punto P, ¿no? La distancia R. Y me indican que I es uniforme, ¿no? Entonces J es constante. Y aquí está el radio, no se nota, creo, el radio de esa que da origen a ese conductor. Aquí hay una distancia A, una circunferencia de radio A. No sé si se nota, voy a repasar un poquito. Aquí tenemos A, ¿ya? Tal vez puedo indicar mejor de la siguiente forma. Aquí, para aclarar, aquí voy a poner una flechita y voy a decir, ese radio es A, ¿ya? Ahí no se nota, ¿no? El radio ahí es A. Entonces, para este problema voy a plantear la solución. Como hemos indicado, si I es uniforme, entonces la densidad de corriente J es constante. ¿Qué tal si calculamos primero J, como hemos realizado en el ejemplo anterior? Entonces, J es igual a corriente por unidad de área. Entonces, en este caso, la corriente que circula es I, me dicen. Pero el área tachada, o sea, es un conductor hueco, por si acaso, esta parte es la parte hueca, no hay nada, está hueco ahí, y supuestamente según la figura, aclarando, aquí existe un radio igual a R a A medios.
Entonces, el radio de esa circunferencia, de ese cilindro, de la parte circular, es A, pero ahí el hueco es de un radio A medios, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, entonces, el área a través del cual circula la corriente I sería la diferencia del área de la circunferencia por la parte hueca, ¿no? Entonces hay que restar A1 menos A2. Por ello, vamos a decir, el área de la circunferencia más grande sería pi por A al cuadrado menos el área de la circunferencia pequeña, ¿no? Sería pi por el radio al cuadrado, en este caso A cuadrado cuartos, ¿no? Entonces, esa sería J, el cálculo de J. Voy a calcular J antes. Acá tendríamos 4 cuartos menos 1/3. Entonces tendríamos 4 cuartos menos 1/4, tendríamos 3 cuartos. Esa sería mi solución. Entonces diríamos 4 por I dividido entre 3 pi por A al cuadrado. Esa sería la ecuación para determinar la densidad de corriente J. Entonces, J voy a determinar con esa expresión. Y lo voy a encerrar en un recuadro porque voy a utilizarlo posteriormente. Entonces, ese J es constante. Voy a anotar acá solo con fines didácticos. Voy a aclarar constante, ¿no? Y voy a plantear mi solución. ¿Cómo plantearía mi solución? Voy a considerar este conductor de la siguiente forma. Voy a calcular el campo magnético generado por el conductor sólido de radio A y luego el conductor, el campo magnético por un conductor de radio A medios, manteniendo la simetría de los problemas, y posteriormente voy a restar los campos generados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy indicando? Mostraré de forma gráfica lo que he indicado, ¿ya? Copiar. Voy a considerar primero este conductor. Entonces le pondremos. Voy a borrar algunos términos que no me interesan. Voy a considerar un conductor sólido, voy a suponer. Ahora. Un conductor sólido de radio A y voy a calcular el campo magnético acá generado, que va a ser B1 en el punto P. Luego voy a considerar, conservando la simetría, por acá, y más o menos, ahí lo voy a colocar. Voy a calcular el campo magnético ahora debido a un conductor más pequeño. El siguiente esquema. Voy a borrar. Entonces voy a considerar que tengo ese conductor, ahora ese conductor es sólido. ¿Sí? Y tengo que calcular el campo magnético en el punto P. Entonces, además voy a considerar la distancia desde el centro del conductor, esta distancia R1. Ya no va a ser la distancia R, ¿no? Pero tengo que determinar esa distancia R1 de forma relativa, ¿no? Entonces, estos van a ser los trazos que voy a considerar. Lo voy a poner así. Además, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Para el primer caso, aquí circula una corriente I1, ¿ya? Ya no es I, porque ya es otro conductor que estoy tomando como referencia, y en el segundo caso, acá circula una corriente I2. No es la corriente I, sino una corriente I2. Entonces, en este caso voy a calcular el campo magnético B2. Y el campo magnético entonces del conductor hueco sería la diferencia. O sea, aquí voy a decir, B total que voy a calcular va a ser la diferencia de B1 menos B2. ¿Por qué?
voy a calcular el campo magnético debido al conductor sin hueco, luego de la parte hueca, y le voy a restar la contribución de campo magnético debido a la parte hueca. Entonces tengo el campo magnético total B. Entonces a continuación voy a realizar ese cálculo. Consultas hasta este punto, si tuvieran alguna observación. Inge, ¿qué pasaría si la corriente no fuera constante? Ya no puedo realizar este procedimiento del cálculo de J de esta forma. Pero para conductores huecos no he visto problemas donde I no es constante. Ya no podríamos seguir este procedimiento. Si son conductores sólidos, vamos a considerar que la corriente es constante, uniforme. Si no nos dicen nada acerca de la corriente, si es uniforme o no, nosotros asumimos que es uniforme. Si no fuera uniforme, nos tienen que decir ese dato. La corriente no es uniforme. Entonces, en ese caso, si no es uniforme, ya no podemos utilizar este método. Además, también, aquí no han dicho nada acerca de la longitud del conductor. Si no nos dicen nada acerca de la longitud del conductor, nosotros vamos a suponer que L tiende a infinito. La longitud del conductor tiende a infinito. Esas son las consideraciones que vamos a realizar. Además que I es uniforme. De tal forma que la J es constante. Entonces, con esas premisas, vamos a plantear ahora el cálculo de B1 y B2. Suponemos conductores de longitud infinita y para B1 determinamos por la ley de Ampère. Entonces decimos, primero acá, para B1. ¿Me van a ayudar, por favor? Voy a construir una curva cerrada C, que va a ser esta. Algunas veces cuando ya tienen práctica ya no realizan la gráfica de la curva, muchos. Esta va a ser mi curva cerrada C, de radio R, ¿no? Entonces voy a aplicar la ley de Ampère para esa integral. Entonces voy a decir, circulación alrededor de un camino cerrado C, le llamaré C1 con fines didácticos, ¿ya? Del camino cerrado C1, de B1 escalarmente dl va a ser igual a mu sub 0 por corriente que pasa a través de un área encerrada por C, es I1, ¿no? Como ya sabemos que el campo magnético ahí va a estar girando, dl y B1 van a ser paralelos, entonces evaluamos y decimos integral alrededor del camino cerrado C1, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, perdón, aquí es B1 por dl, coseno de 0 grados, esto es igual a, voy a seguir evaluando la integral, B1 sale de la integral cerrada alrededor de C1 por dl, esto tiene que ser igual a mu sub 0 por I1. Entonces acá sabemos que la integral de los elementos dl alrededor de ese camino cerrado es igual a la longitud de su perímetro, entonces sería igual a 2pi por R. De aquí despejamos B1. B1, por lo tanto, va a ser igual a mu sub 0 por I1 dividido entre 2pi por R. Ya conocemos B1. Ahora tendríamos que calcular B2. Para B2 voy a construir otro camino cerrado, acá de radio R1. Este va a ser el camino cerrado de radio R1. Este sería el radio, ¿no? R1. Entonces, voy a aplicar mi integral. Voy a decir integral alrededor de un camino cerrado. Le voy a denominar camino cerrado C2. Alrededor de C2, de B2 escalarmente dl. Esto va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada dentro de un área generada por ese camino cerrado C2, que sería I2. Entonces sigo operando, pues, seguiría el mismo procedimiento, diría aquí integral alrededor de un camino cerrado, de B escalarmente dl, B2, módulo del primer vector, módulo del segundo vector, coseno de 0 grados, acá alrededor del camino cerrado C2,
B2 sale de la integral alrededor del camino cerrado C2 de DL, esto sería igual a mu sub 0 por I2. Acá presten atención, por favor. El perímetro de esa trayectoria circular de radio R1 sería igual a 2pi por el radio R1, en este caso, va a ser igual a R menos A medios. Entonces aquí voy a poner R menos A medios, que sería igual a R1, por si acaso. Si observan de la gráfica, R1, ese tracito de color rojo, sería la diferencia de R. R es desde el centro del conductor grande hasta el punto P, pero ahí hay una diferencia de A medios. Entonces, con ese dato ya puedo calcular B2. B2 es igual a mu sub 0 por I2 dividido entre 2pi por R menos A medios. Esa sería la ecuación para B2. Ahora, aquí tendría que restar B1 menos B2, pero todavía no conozco I1 e I2. Si quieren puedo calcular por separado y luego los reemplazo. Entonces, voy a decir, I1 va a ser igual a, utilizando la ecuación de la densidad de cociente de acá, I sería igual a J por A1, J por A1. Entonces, reemplazo, J es igual a 4 por I dividido entre 3pi por A, y A1 sería el área a través del cual circula I1. En este caso sería, nuevamente utilizando la ecuación del área de esa circunferencia, pi por radio al cuadrado, entonces diríamos pi por A al cuadrado. Esa sería el área A1. Entonces, simplificando, pi con pi, A cuadrado con A, obtendríamos aquí J es A cuadrado, perdón, he copiado mal, aquí no vamos a simplificar este término, por si acaso acá, J es 4i dividido entre 3pi por A al cuadrado, entonces simplifico A con A, entonces la cociente I1 dice que es 4/3 de I. Puedo calcular I2 con el mismo procedimiento. I2 sería igual a J por área 2. Nuevamente, J es 4 por I dividido entre 3pi por A al cuadrado. Hemos determinado hace un momento. Y el área para el conductor pequeño sería pi por área al cuadrado. Pi por área al cuadrado es A cuadrado cuartos, ¿no? Porque el radio, pi por R al cuadrado, perdón. El radio es A medios, entonces A cuadrado cuartos. Simplificando ahora términos, pi con pi, A cuadrado con A cuadrado, obtenemos que la cociente I2 es igual a 1/3 de I. Esos datos para mí me dicen que estoy en lo correcto, ¿no? I1 es para el conductor grande, para este conductor, donde la cociente dice que es más grande que I, 4/3 de I, ¿no? Porque es un conductor, no está hueco, ¿no? Y para el conductor 2, para I2, la cociente es la tercera parte de I, ¿no? Entonces, ahí está, correcto. Esos valores reemplazo y resto los campos magnéticos. Entonces diríamos, el campo magnético total B va a ser igual a B1 menos B2. Y B1, como podemos observar, es igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por R multiplicado por I, pero I es igual a 4/3 de I1, menos, como podemos observar, mu sub 0 dividido entre 2pi por R menos A medios por I2, pero I2 es igual a 1/3 de I.
Entonces, ahí puedo operar y determinar el valor de el campo magnético. Les voy a dejar esas operaciones matemáticas a ustedes para que operen y calculen el campo magnético. Operan y deberían determinar esta ecuación, ¿ya? La parte de la simplificación se los dejo a ustedes, es matemático, mu sub 0, aquí le pondremos entonces unos puntos suspensivos. Ustedes completan la operación, B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 6pi multiplicado por 3R menos 2A dividido entre R por 2R menos A. Esa sería la respuesta. Si tuvieran alguna consulta, aclaramos con relación al procedimiento que estamos realizando. Si tienen conductores huecos, deben proceder de esa forma. Y en los exámenes pasados van a ver conductores huecos. Ahí tiene un hueco, puede tener 2, 3, puede tener una forma de un triángulo, no sé, ¿no? El autor del problema puede modificar sus ejemplos. Consultas. Entonces voy a dejarles esa página para que tomen sus apuntes. Voy a esperar, como siempre, como mínimo 1 minuto y luego continuamos con la clase. Pero acepto consultas. ¿Tienen consultas? Bueno, entonces voy a pasar a la siguiente página. ¿Puedo continuar? Sí, Inge. Muchas gracias. Entonces vamos a terminar con el siguiente análisis. Fuerza entre dos conductores va a ser el siguiente acápite para terminar este capítulo, capítulo 2. En el capítulo 2 se estudia las fuentes de campo magnético y la fuente es un conductor en el cual circula una corriente o una partícula de carga que se mueve genera un campo magnético. Ese punto vamos a estudiar en magnetismo en los materiales en el capítulo 5 de la materia, donde vamos a ver cómo se genera campo magnético dentro de un imán. En un imán supuestamente no hay corriente, ¿no? No identificamos en primera instancia, pero una partícula, por el solo hecho de estar formados de átomos, va a tener en el modelo básico, un átomo es tiene un núcleo donde se encuentran cargas positivas denominados protones y a su alrededor está girando los electrones. El movimiento de un electrón alrededor de la órbita de un átomo simula una corriente, similar al de una espira. Entonces eso va a generar campo magnético, pero eso vamos a analizar en magnetismo en la materia.
Para terminar este capítulo, continuamos con la última parte, que es fuerza entre dos conductores. Si tenemos dos conductores paralelos de longitud infinita, suponemos L es muy grande para simplificar el análisis, L tiende a infinito. Entonces, estos conductores están separados una distancia A para el gráfico que estoy realizando. En el conductor superior, al que le hemos denominado conductor 1, lleva una corriente de izquierda a derecha I1, y el conductor 2 igual lleva una corriente en el mismo sentido, de izquierda a derecha, corriente I2, ¿no? Ahora, la pregunta, vamos a determinar la fuerza que aparece entre estos dos conductores que transportan corriente, ¿ya? Entonces vamos a indicar lo siguiente. Voy a analizar primero para el conductor 2 y voy a indicar lo siguiente. Primero, la siguiente pregunta. Este conductor 2, ¿cuándo hemos observado fuerza? Sobre este conductor 2, perdón, va a aparecer una fuerza magnética. Una fuerza magnética, ¿recuerdan? Lo calculábamos con la siguiente ecuación, ¿no? Para un conductor que transporta corriente, fuerza magnética de forma general estaba dado por esta ecuación vectorial, ¿no? Y L vectorialmente campo magnético. O sea, hemos indicado que si tenemos un conductor en una región de campo magnético, entonces sobre este va a aparecer fuerza magnética. Pero inicialmente el conductor 2 parece que no se encontrara en una región de campo magnético. Pareciera, pero se encuentra en una región de campo magnético. ¿Por qué? Recuerden que acá tenemos al conductor 1. Aquí está el conductor 1. Y este conductor 1 va a generar un campo magnético B1, que va a pasar por el conductor I2. Entonces, primero vamos a determinar ese campo magnético de la siguiente forma. Vamos a construir una trayectoria cerrada de radio R para determinar ese campo magnético, más o menos de la siguiente forma. Aquí estoy construyendo, esa es una trayectoria circular, dibujaremos un poquito mejor, tal vez vamos a arruinar, pero vamos a tratar de mejorar un poco. Parece circunferencia, ¿no? Supuestamente ahí estamos construyendo una circunferencia de radio A. ¿Ya? En esa trayectoria circular de radio A ver, arreglaré un poco. Qué malo soy para dibujar a mano alzada, ¿sí? En esa trayectoria circular va a aparecer un campo magnético B1 que estaría dando vuelta de la siguiente forma, ¿no? Por las reglas de la mano de circulación de la mano derecha, B1, en ese punto, aquí B1, y aquí va a estar entrando así, ¿no? B1. Entrando en el plano de la presentación, ¿no? Y aquí tenemos la corriente I1. Entonces, para la ecuación de la fuerza magnética, L estaría en este sentido. L. Y aquí va a haber un ángulo de 90 grados, así como se muestra en la gráfica. Entonces, voy a calcular la fuerza magnética sobre el conductor 2, ¿no? Voy a decir, para F2 primero, voy a calcular y voy a adecuar mi ecuación, ¿no? Entonces, el módulo, voy a utilizar esta ecuación y voy a decir, el módulo de la fuerza magnética en 2 va a ser igual a corriente en el conductor y 2, longitud del conductor, voy a evaluar ese producto vectorial, diría módulo del primer vector, L, módulo del segundo vector, por seno del ángulo que forman ambos vectores, seno de
Perdón, acá, este es B1, seno de 90 grados. Esa sería la evaluación del módulo del campo magnético, perdón, de la fuerza magnética en el conductor 2. Seno de 90 grados es igual a 1, y esto sería igual a I2 por L por B2. ¿No? B2, el campo por B1, ¿no? B1, el campo magnético generado por el conductor 1 va a estar dado por la siguiente ecuación. B1 va a ser igual a mu sub 0 por cociente en el conductor y 1 dividido entre 2pi por A, por la ley de Ampère, o para un conductor de longitud infinita, ¿se acuerdan? A una distancia A, el campo magnético estaría dado por esa expresión. Entonces, ese sería el valor de B1. Reemplazando ese dato, acá diríamos que esto va a ser igual a I2 L por mu sub 0 por I dividido entre 2pi por A. De tal forma que el módulo del campo de la fuerza magnética F2 sería igual a mu sub 0 por I multiplicado, esta cociente es la cociente que genera I1 por I2 por L dividido entre 2pi por A. Entonces esa sería la ecuación para calcular el módulo de la fuerza en 2. Pero como sabemos, si queremos determinar la dirección y sentido de este campo magnético, hay que evaluar el producto vectorial L cruz B. Entonces, para este caso, ese producto vectorial L cruz B tendría este sentido. Esa sería la dirección de F2. Hacia el otro conductor lo transportaría, ¿no? F2. Entonces, acá hemos calculado la fuerza 2 en módulo, la dirección y sentido, la fuerza que se ejerce sobre el conductor 2. El conductor 2 se va a encontrar en una región de campo magnético generado por el conductor 1. Ahora, si queremos calcular el campo magnético para la fuerza magnética que se ejerce sobre el conductor 1, diríamos para F1, vamos a decir, para esto tenemos que calcular en primera instancia el campo magnético generado por el conductor 2. Entonces voy a construir una trayectoria cerrada de la siguiente forma. Esto de radio A también, de tal forma que el campo magnético generado B2, acá estuviera dando vuelta así. Y aquí va a estar saliendo B2, ¿no? Va a ser de esa forma. Si aquí en la parte superior tenemos B2, acá arreglaremos un poquito mejor esta gráfica para B2 de la parte superior, porque voy a utilizar a continuación, esta sería B2, y para ese conductor L tendría el sentido de la cociente I, de tal forma que aquí van a estar formando un ángulo de 90 grados. Entonces, para F2, primero determino el módulo del campo magnético B2. Por la ley de Ampère, se los dejo a ustedes, el módulo del campo magnético B2 sería igual a mu sub 0 por cociente, en este caso cociente 2, dividido entre 2pi por el radio de esa trayectoria circular, que sería A. Y para la fuerza F1, nuevamente voy a utilizar la ecuación de la fuerza magnética. F1 sería igual a I en el conductor, I1 por L vectorialmente campo magnético 2. ¿No? Y el módulo de esta ecuación para F1 sería I1, longitud del módulo del primer vector, módulo del segundo vector por el seno de 90 grados. De tal forma que al reemplazar valores, F1 sería igual a I1 por L
seno de 90 grados es 1, pero B2 es igual a mu sub 0 por I2 dividido entre 2 pi por A. Entonces, F1 va a ser igual a mu sub 0 por I1 por I2 por L dividido entre 2 pi por A. Entonces, ese sería el módulo de la fuerza magnética sobre el conductor 1. Este módulo podemos observar que es igual a el módulo de la fuerza en 2. Aquí puedo decir, con fines didácticos, módulo de la fuerza en 1, módulo de la fuerza 1 es igual al módulo de la fuerza 2. Pero la dirección de la fuerza en 1, ¿cuál sería? Si evaluamos la dirección del producto vectorial L cruz B2, entonces observamos que este vector tendría este sentido. F1, hacia el conductor. Entonces, acá podemos concluir lo siguiente. Si tenemos dos conductores de la siguiente forma, dos conductores separados una distancia A de longitud infinita, hemos considerado, el conductor 1 y el conductor 2, que transportan una corriente I1 y una corriente I2. Si estos conductores están separados una distancia A, sobre estos dos conductores van a aparecer una fuerza de atracción. Aquí vamos a tener F1 y acá F2. Aparece una fuerza de atracción. Entonces aquí existe una fuerza, si anotaremos, existe fuerza de atracción. Pero si los conductores transportan corriente en sentido opuesto, otro caso sería, para la siguiente figura, vamos a decir, voy a copiar esta gráfica. Se los voy a dejar esa parte del análisis para ustedes. Si tuviéramos ahora dos conductores paralelos, en los cuales ahora la corriente circula en sentido opuesto, entonces quiere decir que I2 es opuesto a I1 en ese sentido. Del análisis se puede observar que van a aparecer fuerzas en los siguientes sentidos. Aquí una fuerza F1 con el mismo módulo y una fuerza F2 del mismo módulo también, pero en este caso va a aparecer una fuerza de repulsión, ¿no? Entonces puedo apuntar acá para sus cuadernos, si I1 e I2 tienen sentido opuesto, existe una fuerza de repulsión. Si I1 e I2 tienen sentido opuesto, para este caso existe una fuerza de repulsión. Este experimento se puede realizar en el laboratorio con dos conductores separados una distancia A. Se puede hacer circular corriente en el mismo sentido, entonces va a aparecer una fuerza de atracción, y si la corriente circula en sentido contrario, va a aparecer una fuerza de repulsión.
Con este análisis concluiríamos el capítulo 2. Consultas. Entonces, como siempre, les voy a dejar un minuto con esa página para que puedan tomar sus apuntes. Por si acaso, preguntas que se consideran en la parte teórica de este capítulo. Si se tiene dos conductores paralelos en los cuales la corriente circula en el mismo sentido, ¿qué tipo de fuerza va a aparecer entre los dos conductores? Ustedes tienen que responder fuerza de atracción. Pero si la pregunta fuera, si se tiene dos conductores paralelos en los cuales la corriente circula en sentido opuesto, entonces la pregunta indicaría qué tipo de fuerza aparece entre estos dos conductores. Aparece una fuerza de repulsión. Además, para la ecuación del campo magnético, muchos autores van a revisar, ¿no? Esta parte es solo aclaratorio, dice, para esta ecuación, fuerza magnética igual a I L cruz B, para esta ecuación de fuerza magnética sobre un conductor. La pregunta que frecuentemente se realiza es, ¿este campo magnético es un campo magnético externo o es un campo magnético interno? ¿Cuál sería su respuesta? Para la ecuación de fuerza magnética sobre un conductor, el campo magnético que se considera en esa ecuación, ¿es un campo magnético interno o un campo magnético externo? ¿Cuál sería su respuesta? Externo, Inge. Tiene que ser externo, no es el campo magnético. Gracias, Álvaro, es campo magnético externo. Por si acaso, ahí aclaramos que ustedes deberían de seleccionar esta opción, ¿no? Campo magnético externo. Porque aquí estamos considerando un conductor, ¿no? Que transporta una corriente I. Entonces, ese conductor va a generar campo magnético. Pero para calcular la fuerza magnética, este campo magnético es campo magnético externo. Entonces, anotaremos nomás como, entonces, en realidad así debería de ser, ¿no? La ecuación fuerza magnética va a ser igual a I, longitud, vector desplazamiento, vectorialmente campo magnético externo. Entonces, ahí ya creo que ya no hay dudas, ¿no? Pero el subíndice externo no anotamos, ¿no? Frecuentemente, porque suponemos que ustedes entienden que se trata de un campo magnético externo. Entonces, con este punto vamos a concluir la clase de hoy. Si tuvieran consultas, y concluimos también el capítulo, ¿no? Estamos terminando el capítulo y la clase de hoy. Para las siguientes semanas, luego de pasar la introducción a el estudio de la fuerza electromotriz inducida, ley de Faraday y la ley de Lenz, ¿no? Esas dos leyes vamos a estudiar en el capítulo 3. Bueno, vamos a concluir la clase de hoy acá. ¿Ya han terminado de tomar sus apuntes? Mil disculpas, ingeniero. ¿Será que puede explicar de nuevo, por favor, lo del campo magnético externo? Tuve problemas de conexión y no entendí muy bien. Ya. Indicamos lo siguiente, ¿no? Primero, esta ecuación, que está de color verde acá, dice fuerza magnética es igual a I L cruz B.
Los términos de esta ecuación son los siguientes. Esta es corriente que circula en un conductor. Esta es la longitud, es relacionada con el desplazamiento, es un vector L que va en la misma dirección que la corriente y tiene un módulo igual a la longitud del conductor. Y este es el campo magnético B. A este nivel ya sabemos que si tenemos un conductor, este conductor a su alrededor va a generar campo magnético. Lo interpretaremos de la siguiente forma, ¿ya? Aquí voy a poner. Entonces, voy a considerar, si tengo un conductor, lo que estoy indicando, de longitud L, un conductor de longitud L cualquiera, y le pondremos nomás para contextualizar, esa es la longitud L, y este conductor transporta una corriente I. Sabemos que tenemos una ecuación para calcular la fuerza magnética. Fuerza magnética es igual a I L cruz B. La pregunta es, este campo magnético que acá estoy considerando, es que este campo magnético, ¿es un campo magnético externo o un campo magnético interno? ¿Por qué surge esta pregunta? ¿Este es campo magnético externo, os dicho, o campo magnético interno? ¿Por qué surge esta pregunta? Porque nosotros sabemos que si tenemos un conductor, a su alrededor se va a generar campo magnético, dado por la ley de Ampère, ¿no? O la ley de Biot y Savart. Entonces, para esta ecuación, este campo magnético tiene que ser un campo magnético externo o un campo magnético interno. El campo magnético que deben de considerar en esta ecuación es el campo magnético externo. Por lo tanto, la ecuación exacta tendría que ser así, ¿no? Campo magnético, fuerza magnética es igual a corriente, desplazamiento vectorialmente campo magnético externo. ¿Por qué? Porque este conductor va a generar su propio campo magnético interno, ¿no? Al cual le vamos a denominar interno, ¿no? Porque es generado por él mismo. Eso es lo que hemos indicado con relación a la fuerza magnética y el campo magnético externo. En las preguntas teóricas muchas veces indican, ¿no? Para la ecuación de fuerza magnética, el campo magnético que se considera en esa ecuación es campo magnético interno o externo. Es el campo magnético externo. Eso sería todo. Muchas gracias, Inge. Ya. Entonces, vamos a terminar la clase de hoy acá. Nos vemos a la siguiente semana. Si tuvieran alguna consulta, tal vez podemos aclarar, pero si no hay consultas, terminamos la sesión acá. Inge, una duda fuera del contenido del día. ¿Tiene alguna novedad sobre los auxiliares? Perdón, tal vez. Ya hay auxiliares seleccionados en la materia. Ya había el mes pasado en la materia, pero debido a que en las otras materias la designación de los auxiliares se ha retrasado, en la materia les comento que en enero ya teníamos auxiliares, ¿ya? Pero los trámites se tienen que realizar en conjunto para la designación de todos los auxiliares. Entonces, debido a esto, parece que algunos en otras materias han realizado las evaluaciones todavía en febrero y los trámites lo han enviado, creo que, no sé si lo han terminado de enviar. El problema es el tema administrativo. Mientras no se complete la documentación, el tema administrativo, no están realizando la designación de los auxiliares. Pues en la materia ya tenemos 4 auxiliares, tenemos 3 paralelos, pero hay 4 auxiliares habilitados. Y la designación de los auxiliares a los paralelos lo va a realizar el director del curso básico cuando ya completen la documentación. El problema es administrativo, jóvenes.